Bendiciones mis hermanos, un día más, Teo Hernández les saluda desde acá, desde la ciudad de Reno, Nevada, para todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Hoy día mis hermanos voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras del Éxodo. Nuestra hermana Elena el día de ayer les compartió el capítulo número 1, hoy a este servidor le toca compartirles el número 2. El día de ayer escuchamos sobre la multiplicación de los hebreos en Egipto, cómo ellos se multiplicaron y cómo los egipcios los someten a la esclavitud por el hecho de que se están multiplicando grandemente, y pues ellos no quieren eso, ellos quieren ser puros egipcios en ese país, y por eso es que ellos los sometieron a la esclavitud para que se hicieran esclavos de ellos y no fuera una nación como lo que había sido anteriormente. Voy a comenzar pues mis hermanos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré a hablar con una nodriza para que te críe este niño». «Ve», le contestó la hija de Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de Faraón y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pegas a tu hermano?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Este asunto ya se sabe». De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Ahí se sentó junto a un pozo. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaron las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió a su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre Raguel, éste les dijo: «¿Cómo es que hoy han venido tan pronto?». Ellas contestaron: «Un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño». Raguel preguntó: «¿Y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a ese hombre? Díganle que venga a comer». Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: «Soy forastero en tierra extraña». Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto, y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron, y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios su lamento, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, todo lo que está dispuesto
para llevarse a cabo, se dispone desde un principio con la ayuda de Dios. El pueblo de Israel, ya Dios les había mencionado que iban a sufrir mucho en Egipto. Después de la muerte de José, ya nadie se acordó de los israelitas. Cuando todo esto sucede, Dios nuestro Señor prepara a una persona que va a liberar a toda una nación. Prepara a Moisés desde pequeño. ¿Cómo es que esta muchacha, hermana de él, lo pone en un canasto, lo cubrió con alquitrán y brea, para que se salvara al niño, y ella iba cuidándolo, iba mirando de lejos, para ver qué sucedía? Pero sucedió que la hija de Faraón anda bañándose en el río, y las muchachas que andan paseándose por la orilla del río, cuando escucha la hija de Faraón a ese niño llorar, lo manda a buscar a ver quién es, y es ni más ni menos que Moisés, a ese niño al que habían escondido en el canasto para que se salvara. La hermana solamente quería esconderlo, no quería ella que fuera asesinado como los demás niños, porque todos los demás niños los arrojaron al río para que murieran. Si recordamos esto, mis hermanos, por eso es muy importante que leamos de las Sagradas Escrituras y vayamos haciendo recuento de todo lo que va sucediendo antes y cómo van a pasar las cosas después. Desde antes sabemos que todo esto fue un plan de Dios, un plan que se fue formando poco a poco. Primeramente, los israelitas sufrieron mucho andando por tierras ajenas, tierras que ni siquiera conocían. Pero Dios, mis hermanos, ya les había dispuesto el corazón a muchos de ellos para que aceptaran lo que tenía que hacerse. Y aceptaron. Eso es lo bueno, ¿verdad? Con trabas y como haya sido. Aquí por esta parte vamos a ver Moisés cómo se niega de primero a llevar a cabo el servicio de Dios, porque se siente tartamudo. Pero es una preparación, mis hermanos, desde un principio. Aquí Moisés vive como príncipe en una residencia junto con los egipcios. Agarra todas las costumbres de los egipcios, porque más tarde le va a ser necesario todo esto. Si vamos poniendo atención, mis hermanos, Dios nuestro Señor endurece los corazones de quien Él quiere y ablanda los corazones de otros. Aquí, ¿quién iba a creer que la hija de Faraón iba a querer a un hijo hebreo como su hijo? Y ella lo manda con la misma madre para que lo cuide y después se lo lleva, porque ella le paga a esa mujer para que se lo cuide. Siendo que es de su propia familia, ella decide que se lo quede la hija de Faraón. Y como les decía, mis hermanos, todo esto es un plan de Dios. Nosotros no sabemos cómo es que sucedió todo esto. Si la mujer haya querido, haya huido con el niño, si hubiera llevado a Moisés lejos a otras tierras, pero no quiso hacerlo. Se quedó allí y le regresó ese niño a la hija de Faraón. Es algo un poco confundido para nosotros, pero como les digo, mis hermanos, Dios confunde a las personas. Esta mujer no era ni para que se hubiera fijado en ese niño. Si su padre ya había hecho tirar a tantos niños, ¿por qué ella decidió quedarse con ese? Es algo totalmente extraño, pero ante Dios nada es extraño, porque después se da uno cuenta de que todo esto, hermanos, va sucediendo porque Dios así nos lo permite, así quiere que sean las cosas. Y entonces ya cuando vemos todos los prodigios de Dios en medio del pueblo de Israel y de los egipcios, entonces sí nos vamos a dar cuenta el por qué Dios decidió que todo se hiciera así, de esta manera. En el siguiente capítulo, nuestra hermana, van a ver ustedes cómo es que Dios, ya cuando se encuentra con Moisés para enviarlo a liberar a su pueblo, cómo es que este hombre se niega de primero porque tiene miedo, le tiene miedo a los egipcios, y a lo demás le dice a Dios que él no se le facilitan las palabras, o sea, no tiene facilidad de palabra, como muchos de nosotros no somos muy expertos en el hablar, pero Dios nuestro Señor instruye las mentes y los corazones. Dios, mis hermanos, es el que hace todo. Si nos hizo la mente, nos hizo el corazón, nos hizo nuestro cuerpo, ¿no nos va a poder hacer hablar? Pensemos en esto. Dios hace todo.
Nada más que no ponemos nuestra confianza en Él para que Él nos libere de toda nuestra tartamudez. Porque si somos tartamudos, Dios pone las palabras que se hagan rectas. Si somos totalmente malos, Dios ablanda los corazones. Dios es así, mis hermanos. Confiemos en Él y abrámosle el corazón a Él para que Él entre en nuestro interior. Que Dios les bendiga.